Alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tema que el Señor nos ha permitido estudiar en su palabra. Identidad saludable. Y ahora seguimos adelante con este tema, pero la enseñanza de hoy tiene este nombre. Nuestra identidad se basa en una experiencia de transformación. Somos aquello que el Señor está haciendo de nosotros. Dice Mateo 16, 17 al 19, que es la parte del texto que ya hemos leído antes en otros sermones, pero que ahora esa parte usaremos para meditar hoy. Lo tienen en sus Biblias o en la pantalla, lo leen conmigo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos hoy, habla a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nadie puede ser el mismo después de un encuentro con Dios. Esa es la idea de este mensaje y de este pasaje. Nadie puede ser el mismo después de un encuentro con Dios. El Señor ya le había dicho a Pedro que lo iba a transformar. Cuando el Señor Jesucristo tuvo sus primeros discípulos, Pedro fue el tercero. Primero fueron Juan y Andrés. Andrés era hermano de Pedro. Y fue y le dijo a su hermano lo siguiente, leemos el texto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le anticipó, le profetizó que le cambiaría de nombre. De hecho, al parecer no se lo cambió en ese momento, sino que le dijo que se lo cambiaría. Los nombres en la Biblia, ya lo hemos dicho, son pequeñas biografías de la gente. Y la costumbre del Señor de cambiarle el nombre a sus discípulos es una señal de transformación. Como quien dice, les dijo: voy a cambiarles la biografía, voy a transformarles tan radicalmente, tan integralmente, tan profundamente que no van a poder seguirse llamando los mismos. Pedro, el que se llamaba Simón, porque así le pusieron de nacimiento su papá y su mamá, así lo registraron ante el registro civil. Y en su fe de bautismo de la iglesia popular, estoy inventando, no había nada de eso, pero es decir, le pusieron por nombre Simón, su familia así le puso por nombre. Este Simón responde a la pregunta más importante del Señor: ¿quién soy yo? Y él responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro con la misma idea que él contestó: pues yo te digo a ti que tú eres Pedro. Pedro descubrió quién era Jesús, y Jesús le está descubriendo a Pedro quién es él. Más bien le está descubriendo a Simón quién es él. Le está diciendo: pues ¿qué crees? Que ya no eres Simón, porque tu identidad se basa en el proceso de transformación que yo estoy realizando en tu vida y que no ha terminado, por cierto. Les propongo que analicemos eso. La Biblia por todas partes nos habla de transformación. Nos dice que pasamos de muerte a vida. Los salmos nos dicen que del luto nos pasa a la fiesta, al baile, que del llanto nos llenó la boca de risa. ¿Se acuerdan de eso? La Biblia habla de esos extremos en los que Él nos transforma. Les propongo que analicemos estos extremos que me parece que podemos considerar ahora. Del apodo al sobrenombre. Dice el texto: yo también te digo que tú eres Pedro. El mundo puede darnos apodos, pero Dios nos da un nuevo nombre. ¿Le apodaban de alguna manera a usted de joven, hermano? Todavía sé de alguien a quien le pusieron la tortilla de arriba. ¿Por qué? Porque nadie la quiere. Yo digo, si la tortilla de arriba nadie la quiere, ¿para qué la ponen? A este le decían la tortilla de arriba, ya después se le quedó nomás la tortilla, pero era por la tortilla de arriba. Un apodo es un sustituto del nombre que regularmente tiene que ver con características físicas, regularmente del que lo lleva: el güero, el negro o negrito, el flaco, el gordo, etc. Lo triste es que en el mundo en ocasiones se usan apodos despectivos: el cuatro ojos, el panzón, el cabezón o el cabeza chica, como mi amigo Gilberto. Cuatro ojos por aquello de que usamos lentes, ¿no? A los cristianos, la gente inconversa nos ha puesto apodos. Algunos son lindos sin que se den cuenta que son lindos, sin saber que nos alaban creyendo que nos hacen daño, pero nos llaman aleluyas, evangélicos, protestantes, santurrones, fanáticos y algunos de peores maneras.
Si ponemos atención a algunos de los apodos que nos dice la gente del mundo, nos podríamos deprimir o avergonzar. Pero la verdad es que la opinión del mundo no nos importa. Y no es que no nos importe el mundo. No es que como iglesia no estemos atentos a lo que pasa en el mundo, sí, pero no fundamos nuestra identidad en lo que el mundo dice de nosotros. Somos lo que somos por lo que Dios dice, por lo que dice Dios y no por lo que dice la gente. A Simón, el Señor le dijo con toda la autoridad que él tiene: yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también, la idea de también, es porque Pedro antes le ha dicho a Jesús quién es él. Le dijo: tú eres el Cristo, le dijo del Dios viviente. Por eso el Señor le responde: pues yo te la regreso y yo te digo que tú eres Pedro. Y para usted y para mí, decir que Pedro es Pedro, pues ya sabíamos, sí, porque estamos de este lado de la historia. Estamos en la época en la que Pedro es Pedro. Pero en ese momento que Jesús le está diciendo a Pedro que él es Pedro, Pedro no era Pedro todavía. Pedro era Simón. Todo el mundo lo conocía como Simón. Así es que lo que le está diciendo el Señor es muy serio. Es como si a cualquiera de nosotros, de repente Dios ahora mismo nos pusiera un nombre diferente. Y eso impactaría a todos los demás que le rodeamos. Así que debemos situarnos en ese contexto para que entendamos lo que Cristo dijo aquí. Pedro se llamaba Simón, pero para el Señor era una roca del edificio de su iglesia. Para los romanos, Pedro era un ciudadano de una nación sometida. Para los griegos, Pedro era un inculto. Para los samaritanos, un enemigo. Para todos los gentiles, un fanático. Para el Señor era una roca firme de su iglesia. Esto significa algo, porque estamos representados por Pedro nosotros aquí. Somos ese también al que el Señor le cambió de nombre. Así es que nos recuerda por lo menos estas 4 cosas. Dios tiene planes para nosotros. No importa lo que digan de nosotros. ¿Le pusieron un sobrenombre a usted alguna vez en la vida? ¿Le pusieron patas de pollo, yo qué sé, orejas del señor Spock, loco curado? Estoy diciendo los que me decían mis hermanos. ¿Cómo le pusieron a usted? ¿Le hicieron algún sobrenombre? ¿Alguna cosa humillante? ¿Alguna cosa? ¿Le hicieron bullying verbalmente hablando? ¿Cómo? La que se rasura la lengua todos los días. Ándele pues. Pastor, soy Ada. Es mi hermana Ada que me está hablando. Me parece que 4 cosas nos puede significar esto. Dios tiene planes para nosotros. Figuramos en la agenda de Dios. Dios trae su foto en su cartera, nuestra foto en su cartera. Tu retratito lo traigo en mi cartera. ¿Se acuerdan de eso? En el cielo se tiene noticias de nosotros. Cuando pasa algo en nuestra vida y oramos, los ángeles saben de quién se trata. Lo que está diciendo Dios aquí es que no nos ignora. En el mundo tal vez alguien nos trató muy mal, nos puso apodos, nos mandaron a volar o lo que sea. Pero en el cielo figuramos, somos alguien para el Todopoderoso. Esta acción de cambiar el nombre a Simón es darle significado a su vida, es darle a entender: eres importante para mí, tan importante para mí, que el nombre que te pusieron tus padres no es el que te voy a dar. Para mí eres Pedro. Como ya hemos dicho, como cuando alguien te pone un sobrenombre, entonces comienzas a existir. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta señal de significancia, de identificación, era una práctica de Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, o sea que el Señor Jesucristo no inventó esto del todo. Mire lo que dice Isaías 62:2, lo leen conmigo por favor. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Oiga, esto es una práctica, Dios así le hace. Nos da significado al ponernos un nombre nuevo, un nombre que tiene significado para Él. En el Apocalipsis, vámonos al otro extremo de la Biblia, Apocalipsis, Nuevo Testamento, mire lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, sigan conmigo, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que, hermanos míos, la primera enseñanza es esta: del apodo al sobrenombre. El Señor nos ha puesto un nombre especial a nosotros y podríamos hablar de esto. Vivamos la nueva identidad. Somos discípulos, santos, hijos de Dios, mayordomos, embajadores, sacerdotes, ovejas de Cristo, adoradores, siervos cristianos, rocas de la iglesia. Me dijo una hermana: pastor, ¿qué es eso? No una hermana, una madre de familia de la escuela, del colegio anglo, donde algún tiempo ahí yo tenía algún ministerio que realizar. Y me dijo esta señora: pastor, pues sabían que era pastor, dice: tanto que batallé para poner nombre a mi hijo. Busqué libros, analicé significados de los nombres para poner nombre, para que aquí en la escuela venga y le digan, como a todos,
Y si saben cómo le decían al chamaco, ¿verdad? Como a todos, como se dicen unos a otros. Incluso es unisex ese nombre, que hace alusión a un animal con cuernos, ¿no es cierto? Bueno, dice, para que venga ya en la escuela todos le dicen así y todos se llaman así y tanto que batallé para ponerle nombre, tiene razón. Pero en Cristo, usted y yo significamos, tenemos nuestro nombre en los cielos. Somos algo y hemos pasado del apodo al sobrenombre, al nombre que Dios nos puso para significar para Él. Pero no solo eso, también el pasaje nos habla de este otro elemento, otro símbolo de transformación, del desierto al templo de Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino, dijo aquel. Pero una piedra no es más que eso, una piedra, no, uno la patea, ¿no es cierto? No es nada, pero del roca, del desierto al templo de Dios. En el mundo nos pueden evaluar por nuestro código postal. ¿Dónde vives? Oye, ahí vives. ¿Y no es muy peligroso por ahí? Según dónde vives, código postal, dirección, tiene prestigio una persona, pero en la fe valemos porque somos parte de la iglesia del Señor. Para entender esta enseñanza debemos reflexionar brevemente en lo que el Señor quiso decir con esta roca. En nuestra iglesia explicamos eso en el venid y ver, en nuestra identidad, y yo lo he explicado en alguna otra ocasión, pero creo que se hace necesario que lo explique una vez más. ¿Qué es esta roca? Jesucristo le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca es algo muy importante porque el Señor Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay una gran controversia en el mundo evangélico por causa de eso, el mundo religioso, bíblico por causa de eso. Algunos dicen que se trata de Pedro como piedra principal del edificio. La Iglesia Católica Romana incluso dice que Pedro es el primer papa. Con todo respeto para los católicos aquí presentes, esta idea no se sostiene con la Biblia. La verdad es que no puede sostenerse con la Biblia. No hay evidencias bíblicas de que Pedro haya ejercido alguna autoridad universal sobre la iglesia, ni que haya exigido un honor semejante. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en alguna ocasión el apóstol Pablo reprende, condena severamente a uno de los apóstoles por simulador, por mentiroso. Y no es a Juan, no es a Andrés, no es Natanael, ¿sabe a quién? A Pedro. Y Pedro no se defiende, ni exige nada, ni por qué le faltas el respeto, nada. Así es que esta idea no puede ser sostenida con la Biblia. Otros dicen que se trata de Cristo mismo, porque toda la Biblia nos dice que Cristo es la piedra principal del ángulo del edificio de la fe, y es verdad, toda la Biblia dice que Cristo es la piedra principal. Y entonces agarramos este pasaje y decimos, usted debe ser Cristo. El problema es que la gramática no nos da permiso de hacer eso, porque para decir que Cristo es esta roca, tenemos que hacer pedazos la gramática, la española y la griega. Y no tenemos ninguna cámara que diga que Cristo dijo así. Tú eres Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y apuntó a sí mismo para decir, esta roca. No tenemos una cámara que diga eso, y la gramática, la sintaxis, no nos deja decir que es así. La verdad es que la gramática dice que cuando un sujeto no se expresa, entonces el anterior sujeto de cualquier oración anterior debe ser el sujeto. Y resulta que en esta serie de oraciones coordinadas unas y otras, subordinadas unas a otras, la verdad es que el sujeto anterior a esta frase es Pedro. Y el sujeto anterior al sujeto anterior es Pedro. Y el sujeto anterior al sujeto anterior del sujeto anterior es Pedro. Es decir, no hay manera de quitarnos de aquí de la mesa que algo tiene que ver con Pedro, esta roca. Pero algunos opinan entonces que es Pedro como piedra principal del ángulo, otros piensan que Cristo dijo así, aunque no tenemos manera de probar eso. La mayoría de los evangélicos dicen que se trata de la declaración de Pedro, que Cristo cuando dijo y sobre esta roca se refería a lo que acabas de decir, Pedro. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esta es la roca, esta declaración, este acto de fe es la roca en la que se funda la iglesia. No hay problema con eso. A mí me parece que es lo más cercano de las dos anteriores, de estas tres ideas. Sin embargo, también tendríamos que hacer pedazos la gramática para decir eso. Porque la verdad es que en la gramática, insisto, si hay un sujeto que no se expresa, entonces lo más común es que el sujeto anterior, y en este caso los tres sujetos anteriores o cuatro tal vez, son Pedro. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Miren, yo digo que está, ¿cómo se dice? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Preguntémosle a Pedro. Y él en su carta, escribió 2 cartas, y en una de ellas, en la primera, nos da respuesta a la controversia. No sé por qué es tan difícil. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6.
por lo cual también contiene la Escritura. Cita un pasaje del Antiguo Testamento. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y si vamos al pasaje del Antiguo Testamento y tratamos de estudiar de qué habla, del Mesías prometido. Entonces Pedro está diciendo, autentificando, declarando y quitando toda controversia. La roca principal de la iglesia es Cristo, punto, no hay más. Pero el versículo anterior a este pasaje, Pedro dijo, lean conmigo por favor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro se sabía piedra del edificio de Dios, no rechazó eso. Y sabía que los cristianos a los que escribe eran piedras del edificio de Dios. Así es que hay dos fundamentos para entender esta enseñanza. Cristo nuestro Señor es la piedra, con artículo y con mayúscula. Y nosotros somos piedras. Es decir que Él es la piedra principal, pero cada uno de nosotros es una de las piedras con las que se construye la iglesia. Así que esta roca, en congruencia con la gramática del pasaje, es Pedro, pero no como roca principal, pero sí como clase de roca con la que se construye la iglesia. ¿Qué clase de roca? Los que confiesan que Jesús es el Cristo, como Pedro lo hizo en esa ocasión. Déjeme decirlo de esta manera: cuando un ingeniero, un arquitecto o un albañil va a comprar ladrillos, ni siquiera usa el plural ladrillos, ni se oye bien en el argot de la construcción. Él dice que va a comprar 2 millares de ladrillo, ¿no es cierto? Singular. Y ve, ¿cuánto cuesta el ladrillo? Y no le dicen, pues cuesta 17 pesos, no, le dicen, cuesta, no sé cuánto costará, pero 1000, quién sabe qué, el millar. Porque él, aunque usó singular, ¿cuánto cuesta el ladrillo? No le dan el precio de uno, le dan el precio de muchos. Cuando usted compra frijoles, dice frijol, deme 1 kilo de frijol bayo o 1 kilo de frijol negrito. Y no le dan un frijolote así de 1 kilo. No, le dan muchos frijolitos, pero se usa el singular. En la gramática española se usa el singular para hablar de una clase de cosas. Cuando usted pide 1 kilo de frijol bayo, es que quiere muchos frijolitos bayos, todos igualitos, que juntos hagan 1 kilo. Por eso usa usted el singular, para simbolizar que son de esa clase todos juntos. Cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo que Pedro es el fundamento ni nada de esas cosas. Está diciendo, sobre personas como tú fundo mi iglesia. Así es que, hermana, ¿cuál es su nombre? Eva, ¿usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Sobre esta roca Cristo edifica su iglesia. Mi hermano, ¿usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Sobre esta roca Cristo edifica su iglesia. Y si todos aquí presentes creemos y declaramos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, entonces somos roca sobre la que Cristo edifica su iglesia. ¿Se da cuenta de lo grave que es? Nomás por la muina de no aceptar que hay un primer papa o lo que sea, tratamos de forzar la Biblia, le metemos zancadillas a los versículos bíblicos para que digan lo que queremos o para que no digan lo que no queremos que digan. Pero si le estudiamos más seriamente, creo que podemos llegar a conclusiones muy importantes, porque esta enseñanza, entender a quién se refiere con esta roca, entonces nos hace entender lo siguiente: somos útiles en la iglesia, somos la iglesia. La iglesia se forma con personas como nosotros. Cometemos un grave error y yo pienso que nunca se nos va a quitar, porque lo vamos a cometer hasta que lleguemos al cielo, tal vez, porque en todas las denominaciones, iglesias y donde quiera, cuando nos referimos a la iglesia nos referimos al templo. Es más, personas aquí en el Gran Fórum de repente me dicen, pastor, y la reunión esa que dice, ¿va a ser en la iglesia o aquí? Y yo digo, ¿cuál iglesia? Ahora mismo, allá en Plutarco, a lo que algunos llaman iglesia, está vacío, no hay nadie, no está la iglesia. La iglesia somos nosotros. Aquí ¿cuántos seremos? 1200, 1300, yo no sé cuántos estamos aquí reunidos, pero estos somos la iglesia. Y lo que está ahí en Plutarco, Elías Calles, 1962, es un edificio donde a veces se reúne la iglesia, pero ahora mismo está vacío, ni el guardatemplo ha de estar. Nomás están mis pececitos, los de la oficina, ahí tengo una pecera. Pero no hay personas ahí. Entonces la iglesia no está en Plutarco ahora mismo. La iglesia está aquí, aunque aquí a otras horas se graba el programa Reventón Musical. Pero ahora aquí no está Reventón Musical. Ahora aquí está, no está el sindicato único de trabajadores de la música. No hay reunión de sindicato. Ahora hay una reunión del pueblo de Dios escuchando la palabra. Y esta es la iglesia. Somos la iglesia.
Creo que malinterpretar ese pasaje, meterle así como una cuña para que no diga lo que algunos piensan que dice, es perdernos el significado hermoso. Somos la iglesia, somos útiles en la iglesia. Dios espera algo de nosotros. El Señor cuenta con nosotros. Así como el arquitecto que dice, quiero 2 millares de ladrillo, el Señor quiere millones de rocas para formar su iglesia. Ya les he contado que no me gusta esa idea que tienen algunos, especialmente entre pastores. Hasta se cuenta un chiste que un pastor le dijo a otro pastor, ¿y cómo está tu iglesia? Y que este le dijo, no, mi iglesia es una iglesia de puros banqueros. Y que le dijo, oye, qué suave, han de dar buenos diezmos, dijo el otro. Y le dice, no, puros banqueros, pura gente de banca, ahí nomás están aplastadotes en la banca. No comparto esa idea. No comparto esa idea de despreciar el hecho de que alguien solo se siente en el templo. Si usted todo lo que hace es venir a un domingo y sentarse ahí, debo decirle que lleva a cabo una gran acción. Debo decirle que usted es muy útil con solo sentarse ahí. Si un montón de ustedes, si muchos de ustedes que solo se sientan ahí no hubieran venido hoy, esto estaría vacío. Y llega un visitante y dice, esto no vale la pena ni para qué estoy aquí, se regresa. Sería bueno hacer otras cosas, pero si solo eso hace, es importante, es útil. Solo asistir y sentarse es útil, porque eres iglesia. Somos útiles en la iglesia. Dios espera algo de nosotros. El Señor cuenta con nosotros y nuestra identidad se basa en que somos parte integral de la iglesia de Cristo. Algunas personas, ¿no? Pues tal vez pueden presumir, y no necesariamente que sea malo presumir, pero pueden presumir de que son parte de un grupo determinado, o que son parte de un club perengano, o que forman parte de determinada empresa. En las empresas se hacen campañas, ¿no? Y se hacen cursos para darle a los empleados amor a la camiseta, para que amen eso, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión cuando un hermano que trabajaba en una cierta compañía de refrescos y alguien pidió de los otros refrescos, casi se enoja. Es más, creo que se levantó y se fue, porque la camiseta de compañía de refrescos, ¿no? Las empresas hacen eso y tal vez usted siente muy orgulloso de pertenecer a no sé qué. Pues qué bueno, pero déjeme decirle que no hay más grande honor que pertenecer a la iglesia de Cristo. Somos rocas firmes, vivas de la iglesia del Señor. Así es que 2 enseñanzas hasta ahora: del apodo al sobrenombre, del desierto al templo de Dios. Déjeme decir una tercera evidencia de transformación: de la derrota a la victoria. Dice en la siguiente parte del texto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como si un ejército va persiguiendo a otro, este otro se atrinchera en su ciudad amurallada, cierra sus puertas. Y lo que dice aquí es que ni las puertas de la muerte, del infierno mismo, permanecerán firmes al caminar de la iglesia. ¿De qué nos habla? De una victoria. Nos ha pasado de la derrota a la victoria. Lo que el mundo llama derrota, en Cristo es nuestra victoria. Eso es una cosa que debemos considerar. Ser parte de la iglesia es ser parte de los que van a ganar al final de los tiempos y de los que ganan durante la vida, aunque ganar y perder se vean con diferentes ojos en el mundo. Miren, los predicadores de la superación personal, no solamente los del mundo en las empresas, sino incluso algunos que están en la televisión, en los canales cristianos, seguramente tendrían problemas con el ministerio del Señor y los deben de tener. Algunos de esos predicadores de la superación personal le hubieran dicho al Señor Jesucristo que no se juntara con publicanos, prostitutas y pecadores en general. Hay un principio de liderazgo que se enseña en las empresas, y algunos cristianos también lo enseñan, un principio de liderazgo que dice que para ser un buen líder, un exitoso líder, debes juntarte con personas de éxito. Y resulta que el Señor Jesucristo se juntaba con puros fracasados, a los cuales llamó a ser victoriosos. Algunos pensarían que el Señor Jesucristo fracasó, murió a los 33 años, por cierto, abandonado por sus discípulos. Solo uno permaneció hasta el pie de la cruz, Juan. Todos los demás corrieron, uno lo negó, uno lo traicionó. Los otros espavoridos corrieron. Algunos pensarían fracasó. Algunos pensarían que Moisés fracasó, jamás vio la tierra prometida, solo de lejos, jamás la pisó. Solo de lejos miró la tierra prometida, no llegó hasta su meta que se había propuesto desde un inicio. El autor o la autora de la carta a los Hebreos nos habla de los héroes de la fe, los campeones de la fe. Hace una lista de personajes exitosos por causa de su fe. Y casi al final, miren lo que nos dice, por Dios, miren lo que nos dice, se lo leo. Otros experimentaron vituperios y azotes,
Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Óigame, en la torre, ¿ya de qué está hablando? Pues no que eran héroes de la fe. ¿Se fijan lo que dice de los héroes de la fe? Sigue diciendo, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué? Dice que no recibieron lo prometido, pero hubieran declarado, no declaro victoria en este momento. Hubieran hecho algo así, no hubieran ido a que alguien, algún ridículo, se quitara el saco y los aporreara con el saco para que se cayeran, o que los tumbara o alguna cosa. Pero aquí dice que no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué? Como dice el cómico, que alguien me explique. Entonces, ¿qué es éxito? Entonces, ¿qué es victoria? La cosa es muy sencilla. El concepto de éxito en el reino es muy diferente al concepto de éxito en el mundo. No tiene que ver con dinero, fama, poder político, medallas o trofeos. Tiene que ver con fe en Dios. Tiene que ver con esperanza de vida eterna. Tiene que ver con amor que nos hace felices, con satisfacción que nos da plenitud y con comunión con Dios que hace posible todo lo anterior. Y estos individuos tenían fe, pudieron ver a Dios. De hecho, la Escritura dice de Abraham que se sostuvo como viendo al invisible. Estoy seguro que todos estos mártires se sostuvieron como viendo al invisible. La Biblia dice de Esteban que cuando lo estaban maltratando, que su rostro se vio como el de un ángel. Y cuando estaba a punto de morir, que no sabemos cómo sabemos esta enseñanza, porque él murió en ese momento, no lo pudo haber contado a nadie. Tal vez fue una revelación que Dios le dio a Pablo, y Pablo se la contó a Lucas, que es el médico amado que escribió esta historia. Pero resulta que dice el texto que Esteban vio el cielo abierto y al Señor recibiéndole. Los expertos en griego dicen que debemos interpretar como si el Señor Jesucristo estuviera estirándose lo más posible, para rescatar a Esteban de ese dolor que estaba experimentando, porque estaba siendo sepultado en piedras. Lo estaban apedreando para matarlo, lapidando. Perdóneme, murió como un triunfador. Y los que estaban tirando piedras, puro fracasado y cobarde, incluyendo a Saulo de Tarso. Fracasados y cobardes. Pablo después se convierte y reconoce su pecado, su maldad, y entonces se convierte en un triunfador. Pero aquí dice el pasaje de estos personajes, cosas que podría parecer en el mundo que son fracasados. No, eran triunfadores, tenían fe en Dios, lo vieron, se sostuvieron como viendo al invisible, tenían esperanza en la vida eterna, un amor que les hizo felices, satisfacción que les dio plenitud y una comunión con Dios que hizo posible todo lo anterior. Eso es tener victoria. Por eso Pablo también dijo, miren otro pasaje de estos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Otra vez un pasaje que habla de situaciones difíciles, problemas en la vida de personas exitosas, campeones, gente que triunfa, porque cree, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dijo Juan también. Esto definitivamente nos enseña lo siguiente: somos triunfadores porque seguimos al campeón de campeones. Tenemos éxito porque hemos cumplido el propósito de la vida, que es creer en Jesús y ser salvos. Hay personas que opinan, establecen el éxito o los parámetros del éxito en la ropa que usas, porque no es lo mismo traer ropa de marca, ropa del Palacio, que ropa de paca. ¿Se dice así, de paca? Sí. Que ropa de Lagunilla, mi barrio. No es lo mismo. No es lo mismo andar en un Mercedes que en el proletario metro, microbús. Ahora, ¿tienes dinero para comprarte ropa de marca? Cómpratela, por amor de Dios. Tienes para tener un carro súper, cómpratelo, por amor de Dios. No hay problema con eso, no estoy diciendo que eso es malo, no.
Pero el triunfo, el éxito en la vida, no tiene que ver con eso necesariamente. Hay gente que tiene eso y son fracasados. Somos triunfadores porque seguimos al campeón de campeones. Tenemos éxito porque hemos cumplido el propósito de la vida, que es creer en Jesús y ser salvos. Y a eso venimos a la tierra, para tener la oportunidad de creer en Jesús y seguirle. Y hemos creído en Jesús y le seguimos. Somos exitosos porque de eso se trataba la vida. Así que alguien que todavía no cree en Jesús, todavía no le sigue, no importa si tiene o no tiene, está en fracaso, está perdiendo porque aquello para lo que vino no lo ha logrado. Tenemos victoria porque el Señor ha vencido al pecado y la muerte por nosotros. Nosotros no podíamos, pero Él la venció y nos atribuyó la victoria a nosotros. Somos campeones porque formamos parte de un pueblo vencedor. Yo nunca he ido a una reunión de exalumnos, ni de kinder, ni de primaria, ni de secundaria, ni de preparatoria, ni de seminario. De seminario sí, porque cada año en la Convención Nacional, de hecho es lo más lindo que hay que ir a la Convención Nacional. La próxima semana es la reunión. Y resulta que ahí veo a mis compañeros, exalumnos, nos juntamos, hay un desayuno o cena siempre del seminario, aunque vemos a todas las generaciones, pero por ahí te encuentras a los de tu generación. Yo tengo 2 generaciones porque estudié en el seminario 2 periodos diferentes. Pero es lindo eso. Pero nunca me he encontrado con los amigos de la universidad, ni de la prepa, esas cosas. Pero algunos me han contado que han tenido reuniones esas, y hay películas que se hacen al respecto. Y hay una especie de razón, ¿no?, para hacer esas reuniones. ¿Cómo te ha ido? Al nerd que todos le hacían bullying, ¿quién es ahora? Es el gerente del hotel donde están reunidos, o el dueño. Se casó con la Miss Universo del año pasado y todos lo ven así con una envidiota y le hacían bullying y lo ven así como la más guapa de toda la prepa. No, hombre, está hecho una fodonga bárbara. Y algunos dicen, fiu, de la que te salvaste, mano, dice ahí el galán. El capitán del equipo de fútbol, además era campeón de atletismo y no sé qué, el galán de la escuela. Mejor no describo, no voy a hacer que se parezca a alguno aquí presente, pero ya no es ni sombra de lo que era. Alguno tal vez incluso tiene se ojalateó, ¿cómo se dice? Se hizo una remodelación completa, ¿no? Y ni lo conoces, y la narizota que tenías, porque se hizo todo un cambio, ¿no? Pero creo que es una de las razones que se hacen esas reuniones, ¿no? Para ver cómo te fue a ti, cómo ha dado vueltas la vida, en qué carro llegas, ¿no? A ver en qué carro llega cada uno. Algunos hasta rentan carro y rentan ropa para aparentar cosas, yo qué sé. Oiga, usted y yo, no me interesa estar en una reunión de esas, pero si tuviera una reunión de esas, qué lindo podría ser. Si alguien anda ahí de chismoso, ¿y tú qué has hecho? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y esto? ¿Y cuánto ganas? Y no sé qué. Y si está queriendo medir, a ver si tenemos victoria o derrota, me encantaría decirle, soy siervo de la luz que no se apaga. El todopoderoso creador del universo se le ocurrió la puntada de que yo puedo ser útil en sus manos para ser un predicador de su evangelio. Fíjate nomás. Somos parte de su iglesia, rocas de su edificio, siervos, todos, porque todos somos siervos de Él. Todos somos discípulos de Él, no solo los pastores, por supuesto. Así es que, hermanos míos, somos triunfadores porque seguimos al campeón de campeones. Tenemos éxito porque hemos cumplido el propósito de la vida, que es creer en Jesús y ser salvos. Tenemos victoria porque el Señor ha vencido al pecado y la muerte por nosotros. Somos campeones porque formamos parte de un pueblo vencedor. Si mañana usted, por la razón que sea, porque no tiene carro o porque le toca descansarlo, porque se lo llevó la grúa, cancelo. Si mañana por alguna razón, o porque, insisto, porque no tiene carro, porque no tiene para comprar un carro, y mañana usted va en el pecero, apretujado porque le tocó sentarse junto a una señora así muy bendecida, y otra señora lleva aquí su bolsa que va a vender, la señora esa va a vender cosas y lleva aquí y le va aplastando a usted su cachete. Si usted va en esa circunstancia y en medio de eso va orando, porque usted va a hacer un trabajo y le pide a Dios que le haga útil, que le haga sabio, que le haga capaz de realizar su trabajo. Está pidiendo por su hijo que lo acaba de dejar en la guardería o en la primaria o qué sé yo.
tapeando por su esposa, porque ella más al ratito después entra más tarde al trabajo, también va a trabajar. Y usted va en esas circunstancias, orando al Señor, tal vez oyendo el devocional. Trae unos audífonos y va oyendo el devocional. Diga lo que diga, quien lo diga, usted es un héroe, un campeón, cree en Cristo, tiene esperanza de vida eterna. Ya hizo aquello para lo cual vino a la tierra, creer en Jesús, y le sigue. Discúlpeme, no sé por qué usted en ocasiones se siente de otra manera. Cuando Cristo le dijo esto a Pedro, Pedro ya ni siquiera era pescador, no traía un centavo en la bolsa, estaba llevando a cabo una locura. Se le ocurrió dejar su chamba y seguir a un vagabundo predicador. Y Jesús le dice, pero eres un campeón, me estás siguiendo, eres parte de los campeones de esta vida. Nuestra identidad se basa en la victoria que Él nos ha entregado por gracia. Y no significa que no trabajemos y que ahorremos y que seamos buenos administradores y que busquemos prosperar en nuestra familia. Por supuesto que no, hagamos eso y sigamos adelante y seguramente Dios nos bendecirá el esfuerzo de nuestras manos. Y apliquemos a trabajos y esas, ¿cómo se llama eso que hace una empresa cuando una empresa hace un concurso? ¿Cómo se llama eso? Licitaciones, a donde quiera. Sigamos esforzándonos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para conseguir mejores recursos. Pero sepamos que no somos campeones, ni victoriosos, ni exitosos por lo que conseguimos por ese esfuerzo. Somos campeones por lo que Él hizo ya en nosotros y porque hemos creído en Él. Y una idea más, una enseñanza más, nos hizo pasar de la debilidad al poder. Dice el texto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, el mundo puede decir que no podemos, pero en realidad podemos lo que otros ni sueñan con poder. Este pasaje apasiona a muchos cristianos que revuelven el humanismo y la magia con la fe, porque interpretan que el Señor nos dio poderes divinos aquí, el poder de perdonar y el poder de no perdonar pecados. Atar y desatar nos suena así como muy interesante. Ayer yo estaba muy agotado en la casa, estaba a punto de tomarme mi espresso doble cortado. Yo le falto el respeto al espresso porque lo sopeo. Sí, ya sé que eso es para el café, el otro, ¿no? Pero el otro no me gusta, entonces yo sopeo el espresso. Hay que me disculpen los árabes, los inventores de esto. Pero estaba yo a punto de eso, pero resulta que me hacía falta el azúcar, la stevia, y estaba así a unos metros. Y entonces yo estaba así como a ver si alguien me veía la intención y me lo pasaba. Y me dicen, ¿qué? ¿Estás atrayéndolo así como Jedi o qué? ¿No le encantaría a usted tener el poder de un Jedi? Cuando estás en la cama así cansadotote después de un día de trabajo viendo en la televisión y se te pierde el control. Que se te pierda el control es perder el control. ¿Está de acuerdo conmigo? El que pierde el control, pierde el control. Y entonces estás ahí tiradote. ¿No te encantaría tener el poder de así nomás? Ni siquiera como Luke Skywalker. No, ese era un Jedi medio chaval. Como Anakin, ¿no? Como el papá, que después se hizo Darth Vader, que era el más poderoso Jedi de no sé qué. Eso dicen los expertos en eso. Tengo uno en casa. Y resulta que sería padre, ahí nos apasiona a los seres humanos tener poderes divinos. Y por eso cuando Jesús aquí dice lo que atares, y yo ato y desato, y por eso andan algunos ahí atando al diablo por todos, y atamos, y pues se les ha de soltar cada noche porque sigue igual de suelto que siempre. O lo atan con una cadena muy larga porque anda haciendo fechorías por donde quiera. Pero no hay gente que se la pasa atando, ato esto y desato aquello y no sé qué. Porque nos encanta esa idea, pero eso dijo Jesús. No, por Dios, Jesús usó unas frases típicas que se usaban en aquella época. Cuando un hombre, un rey, un soberano o un hombre normal, a su siervo, a su criado, lo mandaba a un negocio y le daba autoridad para que lo representara. Además, cuando Jesús le dice a Pedro que le da las llaves del reino, no significa que usted y yo le cerramos las puertas a las personas en el sentido literal, como si fuéramos Dios, sino en el sentido práctico. Miren, Pedro predicó el primer sermón. Libro de los Hechos, capítulo 2, la iglesia cristiana nace.
Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, lengua de fuego sobre sus cabezas, un viento recio, y se convierte en 3,000 personas. ¿Y quién les abrió la puerta? ¿Quién les predicó? ¿Quién les dio luz a sus conciencias para que entendieran el mensaje del Evangelio? ¡Pedro! Eso es la profecía de Jesús. A ti te daré las llaves del reino. Le está diciendo, serás el primero, el que va a inaugurar. Le está diciendo entonces, tú inaugurarás mi reino, invitando por primera vez a la gente a ser parte de mi iglesia. Y con las otras frases el Señor le está diciendo, y me representarás enseñando mi voluntad en la tierra, para que se haga mi voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Una alusión al Padre Nuestro, ¿no? Que dice el Señor, venga a nosotros tu reino. Y preguntamos, ¿qué es eso? La siguiente frase lo explica, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Eso es que venga el reino. Así es que no nos quedemos con la idea mágica de que tenemos un poder para perdonar o para mandar al infierno. No, si eso fuera, usted y yo, no, hombre, mandábamos a un montón al infierno. Porque hay gente que nos cae tan gorda que si el Señor nos dice predícale, ni vamos a predicarle. No vaya a hacer que se arrepienta y se salve. No, mejor que así se quede sin el Evangelio para que se vaya al infierno, porque nos cae tan gorda esa persona. Si el poder estuviera en nosotros, no, hombre, no habría nadie en el cielo. Pero no nos dieron ese poder, pero sí nos dio esa responsabilidad. Pero sí hay la expresión de una fuerza, de un poder, que déjeme decirle en qué sentido debemos interpretarlo. Los cristianos no vivimos diferente al mundo, porque no podamos hacer las cosas que hace el mundo. De hecho hay cristianos que sí las hacen, sino porque podemos no hacerlas. Lo he explicado otras veces, pero no está por demás que lo vuelva a explicar. No fumamos, no nos emborrachamos, no decimos palabrotas, espero yo que sí sea así, porque nos esté prohibido, sino porque tenemos el poder y la autoridad de decirle que no a esa porquería de cosa. No es porque no podamos. No vuelva a decir, por favor, hermano, porque si vuelve a decir algo así, es evidencia de que no entiende el Evangelio ni la transformación de Dios en nuestra vida. No vuelva a decir cuando alguien le ofrece alguna cosa mala, no, es que mi religión me lo prohíbe. No es cierto eso. Si esa es la razón por la que usted no lo hace, entonces no es una buena razón, porque no nos lo prohíbe. Usted y yo podemos emborracharnos, decir palabrotas. Los hombres engañar a la esposa, las mujeres engañar al esposo. Pero podemos no hacerlo, porque me dio el poder de amar a mi esposa y de ser feliz con ella. Me dio el poder de estar contento sin licor, sin humo en mis pulmones. Me dijo alguien, es que hay que tomar para agarrar valor. Y si yo ya tengo valor, compadre, entonces ¿para qué tomo? Para sentirnos bien. Y si yo ya me siento a todo dar así, ¿qué hago? No es que no pueda hacer eso, es que puedo no hacerlo. El que lo hace, no lo hace porque puede, lo hace porque no puede no hacerlo. No me quiero agarrar del cigarro, porque ni siquiera creo que debamos decir que es pecado fumar. No, el asunto que sea pecado es lo de menos. Te hace daño. Una porquería de este tamaño. Yo defino el cigarro como un artefacto cilíndrico alargado que de un lado tiene fuego y del otro lado tiene a un esclavo. Pero usted, si ha experimentado a Cristo, le puede decir a esa cosa, no te necesito, no me haces falta. Es una porquería de este tamaño, más chica que mi dedo índice. Y el que fuma cree que tiene mucha autoridad. El contrario, tienes una gran debilidad. Te humillas, te postras y te dejas pisotear por una cosa que en la caja dice que te hace daño y te puede producir cáncer. Y le sigues. Insisto, olvídate de si es pecado o no es pecado, eso es lo de menos. El asunto está en que en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, nos ha cambiado de debilidad a poder. Los cristianos no vivimos diferente al mundo porque no podamos hacer lo que hace el mundo, sino porque podemos no hacer lo que hace el mundo. Los cristianos no sucumbimos ante el odio, la amargura y el temor, porque tenemos el poder, la dinamita del amor, la fe y la esperanza. Porque odiar es estar postrado. Odiar es que los sentimientos y emociones te tienen pisoteado en el suelo. Tener una amargura en el corazón por algo que alguien me hizo es ser derrotado por sentimientos, emociones y circunstancias. Y así vive el mundo, desgraciadamente, en temor. Tener temor es estar encerrado, agazapado, porque hay cosas que no puedes hacer. Pero el cristiano tiene el poder o la dinamita del amor, la fe y la esperanza. No somos débiles.
No es que no podamos hacer cosas, es que podemos no hacerlas incluso. Los cristianos tenemos el poder de presentar el evangelio a otros para que entren a la iglesia y sean salvos. De eso habla atar y desatar. No tenemos el poder de que se salven o no se salven, pero sí tenemos el poder de presentarles el evangelio, de presentarles la opción de conocer el evangelio. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Los cristianos somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. ¿Qué más poder que ese? Representamos al Señor. Cuando el Señor quiere enseñarle a alguna persona cómo es su reino, escoge a alguno de nosotros para que se lo ilustre. Cuando el Señor te lleve a algún lugar y no sabes ni por qué te llevó a ese lugar, sea una colonia, sea un trabajo, cuando Dios te acerque a una persona, acuérdate de Felipe. De repente el Espíritu lo trasladó al desierto. ¿Recuerdan eso? Dice la Escritura. Y lo puso al lado de un eunuco etíope que leía Isaías. ¿Recuerdan eso en la Escritura? Dice que el Espíritu lo llevó. Cuando de repente te sientes cerca de una persona y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Analiza el asunto. Dios te quiere ahí para atar y desatar. Te quiere ahí para que le representes, para que abras puertas a personas para que le conozcan. Nuestra identidad entonces se basa, queridos hermanos, en que tenemos el poder de ser diferentes. Tenemos el poder de ser diferentes, de la debilidad al poder. Miren entonces 4 cosas que nos ha dicho este pasaje que tienen que ver con nuestra identidad. Se basa en una experiencia de transformación. Del apodo al sobrenombre. Él nos ha dado un nuevo nombre. Somos discípulos santos, hijos de Dios, mayordomos, embajadores, sacerdotes, ovejas de Cristo, adoradores, siervos, cristianos, rocas de la iglesia, columnas de la verdad, baluartes de la verdad. Del desierto al templo de Dios. Nuestra identidad se basa en que somos parte de la iglesia de Cristo, somos rocas vivas. De la derrota a la victoria. Nuestra identidad se basa en la victoria que Él nos ha entregado por gracia. Y de la debilidad al poder. Nuestra identidad se basa en que tenemos el poder de ser diferentes. Así que no queda más que un desafío a la transformación. Pablo dijo allá en Romanos 12:2, ¿lo dicen conmigo de memoria o está en la pantalla? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos palabras aquí son importantes. Una dice que no hagamos, conforméis. La otra que sí, transformados. No solamente son diferentes, son opuestas. Conformarse es hacerse a la forma de. Se usaba para referirse al hecho de poner cera líquida. Quemabas un trocito de cera, la ponías líquida sobre una carta, tomabas tu anillo y conformabas la cera a la forma del anillo. Conformarse, adaptarse, resignarse, vivir por democracia, vivir la mayoría, lo que vive la mayoría, hacer lo que dice la mayoría, vivir por el consenso. Transformarse, incluye la palabra forma todavía, pero superarla, trascenderla. Transformarse es trascender nuestra forma actual, es decir, superar nuestros límites y crecer, ser mejores, madurar, triunfar, alcanzar. Lo primero, conformarse, lo hacemos nosotros mismos. Es nuestra prerrogativa, nosotros lo hacemos a menudo los seres humanos. Conformarnos lo podemos hacer nosotros. Transformarnos es algo que solo Dios puede hacerlo en nosotros. Es famosa la escena de el primer alpinista que estuvo en la punta del Everest, en una intención de escalar esa cumbre anterior en la que no logró llegar. Tuvieron una tragedia, murieron varios de los alpinistas, entre ellos su mejor amigo. Estaban muy tristes en la conferencia de prensa que dieron, era en un teatro, lloraban, dando honor a los que habían intentado subir ese monte y no pudieron, murieron. Y luego este hombre, que había anunciado que intentarían una vez más, con nuevos implementos, dio la espalda a la concurrencia y atrás de él había una fotografía enorme o una pintura del monte Everest, la cumbre más alta en el planeta. Y él se dirigió al monte y le dijo: tú no puedes crecer más, pero nosotros sí podemos crecer y un día te conquistaremos. Me gusta esa idea.
Sé que la manejan mucho los promotores de la superación personal, pero me gusta esa idea porque ciertamente hay circunstancias que usted y yo no podemos cambiar. Pero Dios sí puede cambiarnos a nosotros para que las conquistemos. Las circunstancias así permanecen. Hay ocasiones que Dios quiere cambiar las circunstancias y las cambia si le da la gana, pero hay ocasiones en que no, ahí permanecen. Pero Él nos hace trascender nuestra naturaleza, nos transforma, es decir, para superar esas circunstancias. Así que lo primero, conformarnos, lo hacemos nosotros. Lo segundo, solo Dios puede hacerlo en nosotros. Cuando dejamos que Dios nos transforme, entonces tenemos una sana identidad. Entonces somos gente sana. Experimentemos la transformación de Dios en nuestra vida. Esta es la exhortación. Experimentemos la transformación de Dios en nuestra vida. Ahora bien, me queda aquí pendiente entonces hacer dos invitaciones, una de dos invitaciones. No son dos invitaciones para la misma persona. No, en este caso, posiblemente ya vemos aquí dos clases de personas. Tal vez hay aquí alguien que nunca ha entregado su vida a Jesucristo. Reconoce que nunca le ha dejado entrar a su vida, a iniciar ese proceso de la transformación. Y hoy quiere decirle al Señor Jesús, entra a mi vida. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu discípulo, tu mayordomo, tu embajador, roca firme de tu iglesia. Hazme pasar, por favor, Señor, del apodo al sobrenombre, al nombre que tú me das a mí de cristiano. Del desierto al templo, de la debilidad a la fuerza. ¿Me recuerdan la otra cosa que dije? ¿Me pasas esa hojita que está ahí? Gracias. De la derrota a la victoria. Tal vez hay alguien aquí que quiere decirle al Señor, Señor, quiero entregarme a ti. Quiero creer en ti con todo mi corazón. Y tal vez, otro caso de nosotros, los que ya hemos creído en Cristo. Pero queremos decirle al Señor, Señor, quiero vivir esa identidad sana que tú me has dado. Porque usted y yo de repente en este mundo en que vivimos, como los valores son otros, en ocasiones caemos en la tentación de evaluarnos a la luz de los valores del mundo. Y a la luz de los valores del mundo, pues de repente nos vemos como perdedores. Y tal vez incluso hay alguien que nos dice, loser. Y el que nos dice loser es un loser. Y no sabe que usted, porque ha creído, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, la fe, y usted es un triunfador. Y tal vez entonces necesitamos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría de enfrentar la vida así como lo que somos, con esa identidad sana que Él nos ha dado, en vez de estar evaluándonos a la luz de los parámetros del mundo. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos esta palabra, y te pido, Señor, que nos bendigas a todos, pero especialmente te pido, Señor, que bendigas a quienes hoy necesitan entregar sus vidas a ti, ser salvos, comenzar un proceso de transformación en sus vidas. Y a los que ya hemos experimentado la redención, Señor, te pido también que nos ayudes a vivir con esa identidad sana de más que vencedores por la fe, por ti, por el discipulado. Sigan orando. Y tengo una pregunta. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir al Señor Jesucristo, Señor Jesús, entra en mi vida, quiero entregarme a ti? Quiero que me hagas iniciar ese proceso, ese cambio en la vida. Quiero figurar en tu agenda. Quiero estar inscrito en el libro de la vida. Señor, aquí estoy, sálvame, reconozco mis pecados, te entrego todo mi ser. Si alguien le quiere decir al Señor eso, le pido que ahí en su lugar levante su mano y me lo haga saber. Quiero orar por ti. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga, les felicito. ¿Alguien más toma esa decisión? Dios le bendiga, les felicito, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden ponerse de pie los que están levantando su mano, por favor, ahí en su lugar. Estén de pie, por favor, ahí en su sitio. Les pido en el nombre del Señor. Póngase de pie y ore, siga orando, hable con Dios, dígale lo que siente, entréguele su vida, dígale, Señor, aquí estoy, sálvame, perdóname, transfórmame. Dígaselo ahí en su lugar. Y si alguien más toma esta decisión ahí, por favor, póngase de pie y déjeme orar por usted. Si alguien más quiere unirse a este grupo de valientes, póngase de pie y dígale, Señor, Señor, aquí estoy, sálvame, lléname de tu presencia. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Sigan de pie, no se sienten, por favor. Y usted, mi hermano, usted y yo somos salvos por la gracia de Jesús. Pero digámosle al Señor que le ofrecemos el valor,
la fuerza, el arrojo de que donde quiera que estemos vamos a dar testimonio de que somos sus hijos, sus seguidores, y vamos a presentarnos como lo que somos, gente victoriosa porque seguimos al campeón. Dígaselo ahí en su lugar. Y a usted que está de pie y a cualquier otro que quiera entregar su vida a Jesucristo, le invito, por favor, venga aquí al frente, venga, queremos mi esposa y yo saludarlos personalmente, porque esta decisión que está haciendo usted es muy importante. ¿Puede venir, por favor? Vengan, veo una familia aquí completa, vengan, si todos decidieron tomaron esta decisión de entregar su vida a Cristo, vengan, queremos saludarles. Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga, felicidades, Dios le bendiga mucho. Sí, sigan aquí, no se vayan. Dios les bendiga, qué gusto saludarlos, Dios les bendiga. Campeón, Dios te bendiga. Dios les bendiga, campeón, Dios te bendiga. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Qué gusto verles toda la familia. Dios les bendiga, preciosa. Para los que no saben, ella viene saliendo del hospital, estuvo muy grave, hablaron de un infarto cerebral y nos daban muy mal diagnóstico, pero miren, aquí está y perfecta, casi al 100% sus habilidades, y le damos gracias a Dios por eso. Dios le bendiga mucho. Dios les bendiga. Qué gusto, Dios le bendiga. ¿Cómo está el clima por allá arriba? Para no variar mi saludo, que así les saludo siempre. ¿Alguien más tomó esa decisión? ¿Me acompañan siervos a orar por ellos? Vengan, siervos de la iglesia. Acérquense, siervos y siervas, pónganse detrás de alguno de ellos. Pueden dar un paso al frente, todos ustedes que pasaron al frente, den un paso al frente, por favor. Quiero que los siervos están ahí con ustedes, que oremos por ustedes, ponerlos en las manos del Señor, porque esta decisión es muy importante. Vengan, sí, si hay más, vengan, queremos orar por ellos. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Pero antes de orar, a todos los que están aquí al frente que tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo, quiero que digan esta oración. No solo como que la repiten porque yo la digo, sino dígansela a Dios. Allí cierren sus ojos y díganle a Dios: Dios mío, reconozco que te he fallado, pero sé que me amas y que tienes gracia para conmigo. Te invito a entrar a mi ser. Sálvame, perdóname, transfórmame, hazme parte de tu iglesia y úsame para lo que tú quieras. Amén. Siga orando, siga hablando con Dios, dígale lo que usted siente en su corazón y déjeme orar por usted. Señor Santo, bendice por favor a este grupo de personas que hacen esta decisión tan trascendente, Señor, de entregar sus vidas a ti. Bendíceles, Dios, por favor, y úsanos como iglesia para discipularles, para ayudarles a caminar en la vida cristiana. Danos sabiduría, Señor, para lograrlo así. Bendíceles a cada uno, bendice sus familias, bendice sus luchas, sus necesidades, las cosas que les preocupan, Señor. Bendíceles, que tu presencia en sus vidas, Señor, les dé aliento, fortaleza, fe, esperanza, amor. Los ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.